Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. He encontrado unas ruinas muy antiguas. En dicha ruina encontré un sótano repleto de antigüedades, como un cohete de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que escapar. Hay gente todavía en la casa. ¿Qué soldados? Pobre padre. Sargento, sin piedad. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Estoy revisando algo en el camino. ¿Necesitas licencia para el tiro? No necesito. Creí ver ciertas imágenes. No sé si tienen que ver con mi destino o con el de nuestra causa. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión. Entonar con orgullo y respeto el himno nacional argentino.
Somos una provincia joven con ansias de progreso. Nunca nos rendiremos. Es por ello que no hay nada más certero que cantar Chaco, tú vencerás. Entonaremos la canción oficial del Chaco. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanzas guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norte alado, pero alado hasta el fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. Y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás. Chaco, tú vencerás. No podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo el fin del río en tu garganta. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Canta tu canto, Chaco. Seguidamente invitamos al ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, Ángel Rojas, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, a dar una bendición, y luego hará lo propio el presidente del Consejo Fraternal de Pastores, Pastor Manuel Zavala. Muy buenas noches. Entonces, en este acto de inicio de sesiones ordinarias 2025, vamos a decir todos juntos lo siguiente, implorando esta bendición a Dios. Dios de amor y misericordia, te pedimos de lo profundo del alma y del corazón que derrames hoy, aquí, ahora y siempre tu bendición, para que quienes elegidos por el pueblo, poniendo su tiempo y dedicación en el trabajo del bien de tu ciudad, encuentren siempre en ti el consuelo, la dignidad y la valentía necesaria para un intachable desempeño de sus funciones. Que toda iniciativa, decisión, decreto, proyecto de ley o ley se alineen siempre bajo tus principios. Bendice, Señor, a estas personas, a todos nosotros, a este lugar, para que las cosas que se lleven adelante acorde al orden del día, del año, al orden de la gestión, estén siempre en función de los más necesitados y del bienestar común para gloria tuya. Señor, y que durante el transcurso de los hechos y el fin de los mismos, brille tu mano poderosa y tu rostro bondadoso, para que quien contemple la transparencia y la eficiencia diga verdaderamente Dios estuvo presente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Dios les bendiga, querida familia de nuestra ciudad. Quiero compartir las palabras que creo que son muy oportunas del libro de Éxodo, el capítulo 14, en una historia muy particular, cuando el pueblo de Israel tenía que atravesar el Mar Rojo, pero llenos de temor, llenos de miedo, miraron hacia Moisés y ocurrió esta historia que yo les voy a comentar. Dice el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 13, pero Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy por todos ustedes, porque los egipcios que ustedes están viendo hoy, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Quiero rescatar en un minuto dos cosas muy hermosas que ocurren en esta palabra. Es una de las pocas porciones de la Escritura donde Dios le ordena al pueblo que deje de orar y que empiece a actuar. Y no estoy diciendo que vamos a dejar de orar en esta noche, lo que estoy diciendo es, estamos en esta noche juntos para inaugurar este periodo de deliberaciones de este año. Y entonces este es el palacio de las deliberaciones, de las palabras. Pero también resulta que este es el palacio de la acción. Y tenemos que tener un equilibrio entre ambas, sabiendo que palabra y acción se complementan. Y sabiendo que nuestra ciudad necesita más que nunca mucha palabra, mucha conciliación, pero también necesita mucha acción. ¿De quién? De todos, de nuestros gobernantes, pero de nosotros los vecinos. Y lo segundo que quiero rescatar en esta linda hora es que Dios le dice a Moisés, al gobernante: levanta tu vara y el pueblo te va a seguir. Queridos gobernantes, queridos concejales, intendentes y funcionarios, instituciones que estamos representadas acá, amamos a los líderes que levantan varas. Queremos seguir líderes que levantan la vara. No seamos gente que nivela hacia abajo. No seamos, decía el presidente del Consejo, una ciudad que camina mirando hacia abajo. Todo lo contrario. Que el Espíritu del Señor nos dé la fuerza para levantar nuestra vara, para que detrás nos encolumnemos en cada causa que vale la pena por esta hermosa ciudad y podamos este año verla florecer una vez más. Le invito en su fe a que podamos orar juntos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo tan especial. Y quiero personalmente, Señor, y en tu nombre bendecir a nuestras preciosas autoridades. Señor, ellas han sido escogidas por el voto popular. Señor, y tu palabra, Señor, dice que es una bendición, Señor, que la autoridad esté a la vez en autoridad, Señor, y se remita a ti, Señor, para cada decisión que toma. Que este año, Señor, sea un año de mucha palabra y de mucha acción. Que sea un año de paz, de bendición, Señor, y que juntos, todas las autoridades, todos aquellos, Señor, que están en eminencia en cualquier área, puedan levantar la vara, Señor, para que otros podamos ir detrás, podamos ser de bendición y podamos marchar al destino glorioso, Señor, de esta ciudad. Derrama de tu bendición sobre cada vecino del norte, del sur, del este y del oeste, Señor, y este año, Señor, lo encomendamos en tus manos, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Invitamos al señor Intendente Municipal, ingeniero Adalberto Delfino Paz,
a dirigirse a los presentes. Buenas noches a todos los presentes. Es un gusto estar nuevamente inaugurando sesiones ordinarias. Saludar al señor presidente del Consejo, a los concejales, autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, autoridades educativas, eclesiásticas y de seguridad, autoridades del Poder Judicial, autoridades de la Cámara de Comercio, el Centro de Empleado de Comercio, autoridades del Colegio de Abogados, autoridades que están presentes, que Héroes de Malvinas, las asociaciones de Héroes de Malvinas, muchas autoridades hay, disculpen si no nombro algunos, pero lo conozco a todos y le agradezco por haber asistido acá a esta nueva sesión de consejo. Quiero también saludar a autoridades nacionales que están presentes, que son descienden de La Libertad Avanza, y me parece muy bien que nos visiten también. Así que por eso les digo a todos muchas gracias. También tengo que agradecer a mi señora, a mi suegra, fíjense, a mi suegra le agradezco, a mis nietos, a mis hermanas que están presentes, y como digo siempre, hace 9 años y 3 meses asumimos el primer mandato para ser intendente del Poder Ejecutivo Municipal. Ganamos las elecciones casualmente, porque nunca la aspiración mía fue ser intendente, pero entre la actividad social y deportiva y cultural que se hacía, parece que la gente vino a solicitarme y tomamos ese compromiso. Así que vinimos con gente que prácticamente no tenía ninguna actividad política antes de asumir conmigo la intendencia. Y eso demuestra también que muchas veces la Argentina es una Argentina grande, una Argentina impresionantemente grande y con grandes oportunidades. La escuela pública nos llevó a todos a estudiar con esfuerzo, dedicación, sacrificio, pero con el impulso y la dedicación de nuestros padres, la educación del trabajo, la educación de la honestidad, de la transparencia, la educación del compromiso y la actitud hacia los demás. Por eso digo que la Argentina es grande, es un gran país, tenemos que responder como funcionarios a la gente que tanto trabaja, de la comunidad, por ejemplo, de Villángel, de la región, que son todos trabajadores, productores, comerciantes. Hay todo tipo de actividades. También quiero saludar a todos los empleados municipales que están presentes y han trabajado tanto. Tomaron este trabajo como una vocación de servicio, con sentido de pertenencia, con actitud de servicio. No podemos venir a cobrar el sueldo nomás y pasarla bien. Acá todos los días, muchas veces yo le agradezco al equipo municipal mío, porque todos los días yo vengo con una nueva. Es decir, vamos a cambiar esto porque no me gusta, vamos a cambiar lo otro porque no me gusta esto, no me gusta lo otro. No terminamos bien un trabajo, empecemos el trabajo y terminémoslo bien, salgamos de la mediocridad que muchas veces existe. Entonces eso le quiero agradecer, que tomaron la iniciativa política del cambio superador que nosotros pretendíamos siempre desde que empezamos la gestión, y se comprometen mucho y están trabajando con mucha vocación de servicio. Por eso muchas veces hoy tenemos para decir que nos tocó pasar momentos muy difíciles, muy difíciles. En la primera gestión tuvimos inundaciones, sequía, grandes tormentas. En plena inundación con 2.000 milímetros tuvimos que recibir 3.000 personas por falta de comida, se le da un bolsín a cada uno. Tuvimos municipio completo, por todos lados gente protestando, tuvimos que asumir eso. Y Loli García sabe bien, porque tuvo que salir con un megáfono a anunciarle a todos la gente que acudió a nosotros por necesidad, a que yo lo iba a atender a todos, que no se preocupen, que hagan fila, que hagan cola y que estén tranquilos. Y bueno, esa noche terminamos a las 2 de la mañana, atendí hasta la última persona que llegó a pedirme algo,
Y después llegué a mi casa y me dice mi señora, ¿cómo te fue? Bien, porque ya atendía a todos. Estaba feliz por haber atendido a toda la gente. Y también llegué embarrado, por supuesto que andábamos por todos los barrios recorriendo para ver cuál era la solución de la salida del agua, que estábamos inundados. Y bueno, todas esas cosas no me puedo olvidar porque fueron momentos muy difíciles. Y por eso siempre digo, Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Y lo que parecía imposible, fue posible. Superamos todos esos problemas. Y hoy en día podemos decir que después de 4 años volvimos a asumir la gestión porque la gente nos votó nuevamente. Y ya en otro tipo de contexto. Ya era un municipio ordenado, que organizamos la parte administrativa, contable y de servicios. La gente que trabaja para mí sabe que soy exigente en eso y siempre pido más de lo que podemos dar. Y eso generó equipos de trabajo en todos lados, en todos los sectores municipales. Y también puedo decir que hoy tenemos equipos de trabajo, por ejemplo, en obras públicas, servicios públicos, bacheo, iluminación, corte de pasto, riego, todo lo que se nos ocurra, tenemos equipos en todos lados, equipos con vocación de servicio, con dedicación, con esmero. Tenemos equipos para hacer obra pública. La obra pública por ahí, lo escuché al presidente muchas veces decir que no se puede hacer porque muchas veces salen caras, son costosas, con otras palabras lo digo. Pero en Villa Ángela tenemos la suerte de que toda la obra pública que estamos haciendo lo hacemos con recursos municipales ahorrados por esta gestión y con personal municipal capacitado que tiene vocación de servicio, y también lo estamos haciendo con maquinaria municipal, que en esta gestión se hicieron 600 cuadras de pavimento, donde empezamos nosotros hasta ahora, 400 hizo el municipio con personal municipal y recursos municipales ahorrados por esta gestión, y 200 cuadras la hizo la provincia, también la gestión nuestra. Así que Villa Ángela dio un salto de calidad con la cantidad de pavimento, y también ahí saltó la construcción. Más de 5.000 viviendas en el sector privado se hicieron en todos los sectores que se hizo pavimento, y Villa Ángela dio un salto de calidad. Por eso Villa Ángela es una tierra de oportunidades, una tierra que sabemos que hay oportunidades para todo el que quiere trabajar en beneficio de la empresa o de los demás. Así que por eso, por ejemplo, tenemos hoy en día una gran inversión privada en el acceso norte, que es la planta solar. Se va a generar 100 megavatios de potencia para toda la red interconectada nacional, que son 100 millones de vatios, y también está en proyecto y se está por ejecutar otra planta solar de 20 megavatios más en Villa Ángela. Pues nosotros le damos oportunidad a todo inversor privado que quiera hacer inversiones y no lo molestamos, al contrario, le damos oportunidades para que pueda trabajar libremente. No lo molestamos en ningún sentido. Por eso tenemos que decir que en esta gestión hemos superado todas las expectativas. Yo realmente sigo gobernando hasta que la gente diga basta, pero el compromiso es fuerte. Hemos sido educados así. Tengo una familia que me acompaña, que es mi señora Sonia, mis nietos, mis hijos. Estamos trabajando para ellos, pensando en el futuro de todas las familias de Villa Ángela, de todos nosotros. Vamos a seguir viviendo acá. Sabemos que tenemos gente muy trabajadora en todos los sectores de la región. Villa Ángela es cabecera de zona 9, es una región estratégica del Chaco y tiene productores de mucha envergadura, como por ejemplo, lo veo a Gustavo acá con el tema de la cría de ganado y todo lo que hace la sociedad rural, que es impresionante, da una inyección de economía a todo el sector, de toda la economía municipal y de los sectores del comercio. Por ejemplo, nosotros, esta gestión nacional empezó con cambios violentos, más que nada bruscos, que lo anunció el presidente, para mejorar la economía a nivel nacional. Logró el superávit fiscal que tanto cuesta, después de muchos años. Por eso fue mejorando la coparticipación federal. Hoy en día nosotros, de mes a mes, fue llegando más dinero en la coparticipación. Hoy en día tenemos
Hace 6 meses atrás recibíamos 600 millones. Acá nunca se oculta nada, por eso yo lo hablo siempre. Y fue aumentando a medida que pasaron los meses. Este mes pasado recibimos 1.200 millones de pesos. Es decir, la participación aumentó en relación a lo que es la economía. Por supuesto que estamos esperando todo que el presidente termine de ejecutar el plan nacional que tiene en economía, que son 2 variables que todavía no las pudo llevar adelante, que es la liberación del tipo de cambio, que flote libremente el mercado de cambio, que él lo propuso y creo que lo va a hacer, y también que levante el cepo. Entonces, en ese caso estaría liberado todo el trabajo de las empresas que vienen a invertir al país y todos los que quieren hacer inversiones en todos los sectores. Así que por eso, nosotros este año vamos a presentar al Consejo varios proyectos de envergadura, uno de los cuales va a ser el edificio de estudios superiores para toda la ciudad de Villa Ángel. Queremos hacerlo nuevo con recursos municipales. Vamos a hacer más plazas, estamos haciendo plazas, pero está prevista la Sirirí, la Plaza Sirirí, la Plaza Cámara de Comercio y muchos más lugares públicos y de espacios verdes. El acceso norte, hicimos 20 hectáreas de recuperación, que vino mucha gente y está sorprendida también por lo que ve como el acceso a la ciudad de Villa Ángel. Eso fue trabajo municipal de todo el personal municipal, ahí no intervino ninguna empresa privada. La iluminación, son 2 kilómetros de iluminación pública, parquización, forestación, sendas peatonales, bicisendas, juegos para niños, equipos de deporte, todo lo que uno pueda pedir, y vamos a seguir mejorando, porque queremos tener una ciudad muy bien presentada, aparte del parque solar que lo está acompañando ahora. Y también vamos a seguir mucho con el trabajo que formamos, un equipo de parquización con un profesional que está trabajando muy bien. Seguimos forestando la ciudad, sabemos que los cambios climáticos están muy tremendos, así que nosotros le pusimos 14.000 plantas en toda la gestión, pero vamos a seguir aumentando la cantidad de árboles, porque sabemos que el árbol genera oxígeno a la ciudad y salud pública para todo el mundo, y también baja la temperatura ambiente en todos los sectores. Así que tenemos trabajo para hacer mucho. Tenemos que seguir con más pavimentos en distintas arterias. Vamos a seguir también con bacheo, que la gente de los barrios más alejados piden ripiado, relleno de calles, que muchas veces el otro día llegué a la casa de una vecina y me dice, nunca vino nadie, estábamos haciendo relleno, compactación y ripiado. Pero queremos que todo el mundo pueda salir de su casa a la escuela o para cualquier lugar de trabajo, por más que vivan en el extremo de la ciudad de Villa Ángel. El último año, el 2023, antes de cerrar, el equipo de pavimento hizo un trabajo extraordinario y en tiempo récord. Hizo 100 cuadras de pavimento en la ciudad de Villa Ángel, que son la avenida Wenceslao Espinosa, la avenida San Martín, que está vialidad provincial ahí, también hizo el barrio judicial y también hizo otras avenidas. 100 cuadras de pavimento antes de terminar el 2023. Todo con recursos municipales. Se gastó aproximadamente con ese gasto de 100 cuadras 600 millones de pesos. Hoy, trasladamos a precios actuales, son 6 millones de pesos, 6.000 millones de pesos. Así que aumentó mucho la proporción, por supuesto cambiaron todas las variables económicas. Pero el municipio está teniendo ya recursos propios, genuinos, ahorrados por esta gestión, y también quiero aclarar que gastamos en base a lo que recaudamos, en base a los ingresos. Y no podemos gastar todo el dinero mal, porque lo que cuesta es juntarlo. Si lo juntamos, lo podemos gastar. Ahora, si gastamos, vamos a volver relevante, que vamos a tener que pedir crédito para pagar los sueldos. Acá los sueldos el último año se aumentó 180% acumulativo, récord histórico también. Maquinaria, 45 máquinas de equipo y se sigue comprando, récord histórico. Así que vamos a seguir trabajando en conjunto. Yo invito y estoy muy feliz de ver a toda la gente política de distintas extracciones políticas. Olvidémonos de las diferencias partidarias hoy, porque el país nos necesita a todos, a todos. Siempre que haya voluntad, vocación de servicio y ganas de hacer las cosas bien, vamos a estar juntos. Por supuesto, si hay gente que quiere hacer algo que no corresponde, también vamos a estar separados.
pero lo que corresponde, lo que está bien, el principio de trabajo, todos quieren tenerlo, lo vamos a acompañar siempre. Y bueno, también agradecer a toda la población por habernos votado otra vez nuevamente para gobernar este año ya. Estamos haciendo muchas actividades y vamos a seguir. Invito a todos los dirigentes de la ciudad, a los vecinos. Acá veo a Carlito que va a hacer un canal ahora ya en la zona del barrio 36, así que todos están colaborando de alguna manera. Y bueno, decirles a todos que agradezco a toda la población, a todos los empleados municipales que se ponen la camiseta y trabajan tanto por nuestra ciudad. Quiero aclarar, el municipio tiene una empresa pública impresionante en todos los sectores y para todas las tareas que hay que hacer. No contratamos empresas de tercero, no tenemos la patria contratista, es decir que si contrata empresas salen caras y a veces no terminan las obras. Estoy de acuerdo con eso con el presidente. Las obras empiezan y se terminan y hay que tener los recursos para anunciarlas. Pero muchas veces cuando tenemos una posibilidad de ahorrar, nosotros vamos haciendo una inversión que no es inmediata, es una inversión que lleva su tiempo, lleva todo un protocolo. Entonces, a entonar con orgullo y respeto el himno nacional argentino. kang kanin kay kang kaida nagayain si wali lang kanalakit sogilo nakaani na wani kami karalorta awatigi na wani na nilatana ayare na ataripi kedagini kana kom kenalawan ako kakantane nakamiring ang Argentina ramakaitari nakamiring ang Argentina ramakaitari
Kanakong kinalawan ako kay Kankanen. Nakamiringan yung Argentina ramagay tarin. Kanakong kinalawan ako kay Kankanen. Nakamiringan yung Argentina ramagay tarin. Kalpododa si kawi na makatako ko mawi kana makatako ko mawi dati kawi da kana nya katay ya ko mawi itatani kinyong kalele wala da kalawan na takanay Itatani kinyong kalele wala da karuin at takanakay. Itatani kinyong kalele wala da karuin at takanakay. En las llanuras del Chaco, el hombre vive libremente, en armonía con la naturaleza, seguro de sí mismo. Padecen una epidemia o algo así, no lejos de acá. Ojalá se mueran todos, y principalmente ese Lucas. Ese es un malevo. Hasta que otros hombres, pecados por la ambición, están dispuestos a todo, hasta el genocidio, basados en hechos reales. ¿Ya te enteraste que viene Elisa? Sí, algo escuché. Te morís por verla, ¿eh? Se te nota la lengua. Gracias, gobernador. Usted parece una persona leal. Dejaremos todo en manos de Capitán Krismayer. ¡Ja! Guillermo Krismayer, capitán del Ejército del Territorio Nacional del Chaco Austral. Este es un día importante para este gran territorio. Que la República sienta orgullo de su ejército por cumplir con su deber. Con actores de primera, que harán que las llanuras del Chaco no sean las mismas. La viruela, próximamente. Hasta el cosechero sabe saludar.
decidieron? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dónde vamos a pasar el Día del Amigo? Pero ese hotel no está embrujado. Ay, por favor, deja con eso que está embrujado. Por la amistad. Por la amistad. Mejor nos organizamos. De todas maneras, los fantasmas no van a venir para el Día del Amigo. Por la casa, no Siempre fuiste un cagón de mierda. ¡Lo voy a matar a todos, pendejos de mierda! Cuando veía que poner huevo siempre faltaba. ¿Te parece poner huevo? Torturar un montón de pendejos que no sabían lo que hacían. Llamado por el señor Luigi Vicentín, que lo va a entregar y nos va a explicar en qué consiste. En realidad la idea principal era hacer un homenaje por esta fecha y qué mejor era hacer una entrevista a los ex trabajadores de la fábrica. Y en esta ocasión salieron a la luz, como ahora, varias vivencias que hicieron que mi video documental tenga una experiencia extraordinaria.
La Chaqueña, ex fábrica de extracto de tanino, ubicada al sudoeste a 280 kilómetros de la ciudad capital, Resistencia, en la provincia del Chaco, y a 40 kilómetros del paralelo 28. Su historia remonta hacia el año 1902, cuando don Carlos Grunensen realizó expediciones en el territorio del Chaco. En el año 1905 se extiende el ramal de vías férreas, traídas desde Santa Fe a Resistencia, y en años posteriores se prolonga hacia donde más tarde crecía Villa Ángela. Mil caminos en Montes Solazón, Cachape y Tarino, chimenea y sudor, símbolos de aquel tiempo de esperanza y amor. En el año 1908, los señores Grunensen y su socio Julio Martín adquirieron tierras y 500 cabezas de ganado criollo, y el 25 de mayo de 1910 se funda la ciudad de Villa Ángela. En el año 1917 se crea la Chaqueña, Sociedad Anónima, y por 1925 se instala la fábrica de extracto de quebracho. Se volvió taninera, Zucarelli, Moreira, del mismo Arroza y Gor, fueron ellos testigos de los días de esplendor. Arturo Grossetti, nacido en Tartagal, provincia de Santa Fe, el 29 de julio de 1924. Vine a Villa Ángela el año 58. Entré como jardinero acá porque traje un certificado de la forestal. El señor Lugo, que era jefe de oficina en ese entonces, y me dijo que sí, que me daba trabajo para reservarme, porque la Cahuile tenía hasta el 42 más, y entonces me reservaban a mí porque estaban prolongando la vía que llegó hasta el Lote 1, 84 kilómetros de vía. Había entonces. Y la fábrica empezó a producir el año 1925 y terminó de funcionar el 22 de julio de 1983. El ferrocarril era parado más o menos el año 70. Porque ahí, el 68, se hizo la función entre Indonor y Chaqueña. Entonces se decidieron a levantar toda la vía, porque decía que no servía la vía. Entonces chatarra, qué sé yo. Los difusores estaban allá contra esa pared, había una hilera, eran 8 y 8 de este lado. En el medio había una cinta, descargaban los difusores y llevaba la serrín agotada a las calderas. Las calderas lo consumían como combustible. ¿Me entendés? Que es la que está allá, ¿no? Que es la que está allá, desmolida ya ahora. Están los escombros, ¿no? Molino Parma se llamaba.
y hacía el molido fino, que es como, viene a ser como el cacao, ¿viste? Finito, finito, finito. ¿Cómo se llama el producto? Tanino de soluble. Ya embolsado, ¿viste? ¿Con qué se lo trata? Sí, ese es el canal de retorno, porque el tanino, propiamente dicho, trabaja todo con proceso de agua. Se gastaba para 1500 bolsas en 24 horas 1.200.000 litros de agua, así que imagínese lo que era, ¿no? Y ahí había 2 motores, caballos, 2 motores. Eléctricos, exactamente. Y eso levantaba ¿Esa fosa? el agua, levantaba el agua a la fábrica, a las calderas, ¿no es cierto? Sí. Que la serrín que molía los motores, la serrinera, lo elevaba arriba de las cocinas. Había un espacio que se acumulaba las serrines. Y cuando había que cargar los difusores, la cargaban con pala, ¿viste? Porque forma un embudo. Solo se abre una puerta y se llenaba solo los difusores. Y ahí era por donde pasaba la serrín, ¿no? Sí, por acá hay una cinta. Una cinta transportadora. Sí, transportadora. Trata con bisulfito y otros compuestos tánicos. Larga y bella, antes que salga el lucero, me despiertan las estrellas. Te diriges al corral para los bueyes unir y te vas a trabajar, la ley del pobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, de lona y tu chiripa, si nueva en la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descarga tu cachapé. Trabajo para cumplir mi destino, llevo pesados rollizos para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie se acuerda de mí, mi consuelo es chupar caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, lo que tu chiripa, si nueva en la canillera, la alpargata rota está. Siguiendo nomás la huella para llegar donde esté, la meta que en la planchada descarga tu cachaplé. Yo soy Emiliano Vera. En la fábrica de tanino yo ingresé el 2 de junio de 1958. Así que al tercer día recién encontré ubicación en el piso de acerrín, que era el depósito, la parte alta de la fábrica, donde se almacenaba aproximadamente 125 toneladas de acerrín. Y de ahí había que cargarlo a los difusores. Había 16 difusores que más o menos cargaban 5.000 kilos de acerrín cada difusor. Y se trabajaban 6 horas más o menos. Ahí trabajé aproximadamente un año. Y entonces me cambiaron de vuelta, pasé a la sección cocina. Se llaman cocina, que es la sala de difusores donde se cocina el acerrín.
cierto, ahí nada más que cuestión era de abrir y cerrar válvulas. Trabajaba 8 horas en turno, donde trabajé aproximadamente 2 años, pero yo era joven, quería aprender un oficio, entonces solicité que me pasaran al taller. Que yo quería aprender un oficio. Llega el ingeniero Merville, mandó una carta a la gerencia a Buenos Aires, y de allá entonces estaban todavía los señores, los fundadores, don Carlos Bruneisen y su hermano Ricardo. Entonces de allá le dijeron que sí, que me pasara inmediatamente al taller. Así que un día vino el ingeniero Merville, me mostró el telegrama que le mandaron y al otro día ya pasé al taller. En la sección cobrería, entonces había sección cobrería porque la fábrica estaba compuesta prácticamente todo lo que era cañería, depósito, tubería, donde tocaba el tanino, era todo de cobre y bronce. Y fíjese cómo el señor Arrozaigor se enojó tanto con el ingeniero Merville que lo despidió por ese motivo. Pero yo quedé en el taller. Cuando se quemó la fábrica, que volvió a marchar, entonces ya desapareció la sección cobrería porque todo lo que era cobre y bronce se suplantó por acero inoxidable, que era el único material que resistía a la corrosión, ¿no es cierto?, del tanino. Como el tanino estaba compuesto con ácido y otros materiales que otro material no resistía al tanino, entonces se suplantó todo por acero inoxidable. Entonces pasamos a ser, los que éramos cobreros y trabajamos en cobre y bronce, pasamos a ser oficial de mantenimiento. A partir de ese momento, ¿no es cierto?, y hasta el final, yo estuve hasta que cerró la fábrica, fui oficial mecánico de mantenimiento. Mi nombre es Godofredo Rule. En el 1942 de mecánico. Sí. Era la chaqueña, ¿viste? Ahora es Indunor. Habían 2 máquinas grandes que daban vuelta a toda la transmisión de la serrinera, ¿viste? Donde molían los palos. Una inmensa polea, ¿viste? No sé. Y es el que con cordeles transmitía a la transmisión de la serrinera, ¿viste? Y es el que daba vuelta a los tambores con las cuchillas. Y ahí con los hinches eléctricos transportaban de la vía, de las chatas al tambor de la serrinera. La máquina había 2 y estaba por una pared y después la otra estaba una tosi, con su dínamo, ¿viste?, que transmitía la corriente para toda la fábrica. Eso era independiente de la corriente de acá. Las 2 máquinas, bueno, una marchaba para la corriente eléctrica y la otra estaba de reserva, la Bordón, esa era la Bordón. Sí. ¿Y la principal? La principal era la Eschervich. Esa era la transmisión, la principal. ¿Esa tiraba la serrinera? Tiraba con cordeles, ¿viste? No con correas, sino con cordeles. Con correa y volante hacían marchar el tambor. Mano a la hora de meterse todo el mundo ahí a desarmar y a reparar. Todo se reparaba ahí. No se hacía hacer nada afuera. Sí. Sí. Un tono. Sí, se desarmó, ¿viste? Y ya la máquina estaba desinflada. ¿Qué máquina era? La Eschervich. Y mano a la obra y ahí se desarmaba, los repuestos estaban, los pistones y los aros, todo nuevo, faltaba la torneada porque se hizo como una panza dentro del cilindro, ¿viste?
del desgaste. Se hizo como una panza dentro del... Y entonces, ese el torno lo construimos nosotros ahí. El torno para rectificar el cilindro. Y después vino la torneada, ¿viste? Se colocó el pistón con los aros nuevos y vía otra vez. Marchó bien. Contaba con sala de máquinas propias, máquinas generadoras de electricidad de enorme tamaño y capacidad, los cuales giraban a 70 revoluciones por minuto. Contaba con enormes calderas que trabajaban con 10 y 12 de atmósfera de presión, talleres de reparación, planeamientos, depósitos de materiales, laboratorios, sala de primeros auxilios, baños, cambiadores, oficina para administradores, casa para empleado, gerente y jefe de fábrica. Contaba con estacionamiento propio para los 3 trenes que recorría más de 200 kilómetros de vías que se extendía desde Villa Ángela, pasando por lo de Sorriba, Guagni, Orsolini, hasta el 42 hacia el norte y desde allí a la estancia de La Manuela, a 40 kilómetros al sur de Villa Ángela. Existían además en la fábrica potabilizadores de agua, aserradero, balanzas, represa con capacidad para 1 millón de litros, depósito para materia prima, 30 camiones con chofer y 2 ayudantes, 800 empleados en planta, 3.000 lecheros, 100 personas con familia en las 45.000 hectáreas de campo, 30.000 cabezas de ganado y 3 estancias, la Suiza, San Ricardo, la Elena, que se extendía hasta Santa Fe. Lo de esta empresa fue que añadió a su producción de tanino y hacienda un fuerte régimen de colonización, el cual fue recibido en nombre de inmigrantes que compraban las tierras con excelentes financiaciones. Así el colono inició su rápida transformación a lo que es hoy la agricultura y ganadería en los campos villangelenses, así también como la fundación misma de esta ciudad. Acá había una tolva donde recibía la serrina agotada y mandaba las calderas arriba para combustible. Eso era todo caldera, ¿eh? ¿A donde acá estaba la caldera? Sí, acá estaban las calderas. 1, 2, 3, 4. 12 calderas. ¿Cómo se llamaba la caldera? Karen. La caldera Karen. Y la trajeron el año 1965, creo que era. ¿Qué función cumplía? Y eso decían de que iba a dominar todas las sardineras. El vapor de ahí nomás iba a producir para la sala de máquina y iba a producir todo, iban a eliminar las calderas que tenían. Porque tuvieron que no resultó. Que salió fuera de uso. La Karen, la famosa Karen. Cuando cayó la Karen fue un golpe bastante importante. Inclusive. Claro, tengo filmado e inclusive que no la tengo en el video, puse la filmadora para ver si vibraba al caer la caldera, pero no se movió para nada. Yo tenía mucho miedo, porque fue un golpe bastante... Porque era bastante grande la chimenea. Sí, habrá sido como 40 o 50 toneladas el peso total. Sí, no era una caldera muy... ¿Y ahí la movió un poco a la chimenea? No se movió, no. De estos tubos que se ven acá,
y hacía marchar los motores. ¿Qué motor son estos? Y este es la Chevy. A ver el año que es. Año 1889. Ayer. ¿Hace años? Hizo algo. ¿Cuántos HP más o menos tenía esta fábrica? Para los motores, todo el mundo. Una hora ya. Y tiraban con 12 atmósferas de vapor, tiraban esto. Y ese era el eje principal, ¿viste? Ahí llevaba, daba vuelta ese volante con un cordel. No, los generadores estaban acá. Ahí estaban los generadores. Ahí arriba esa base, ahí estaba, pero esos estaban parados nomás. Por ejemplo, 2 meses, 3 meses, una vez paró, enganchaban los generadores. Y ahí un eje, el eje, la continuación del eje que va a la solinera. Eso es lo que vimos todas las bases ya. Ah, que están del otro lado. Claro, que están del otro lado. Doble T que había un guinche acá en el medio. Cuando armaron eso quedó el guinche. ¿Viste? Un guinche para muchas toneladas. ¿No es cierto? Tenía 14 metros con 30 de largo. Y la Condilla no quería que la corten. Entonces rompimos la pared para entrar el guinche de Betel, para cargarlo. Para cargar el Sí. guinche. ¿Era suave cuando marchaban las máquinas? Sí, suave. ¿Sentían ruido? Hacía un ruidito raro, ¿viste? Pero no lo puedo imitar, pero ese yo, boom, 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 hacía. Quedaba el vacío para la fábrica, ¿no es cierto? Estos se llaman bomba Borriston. Se llaman esas dos bombas. Así es. Había siempre reserva. Hacía por medio de vapor. Es una campanita, viste, que chileaba que se sentía de tan lejos. Hasta el 42 se sentía el pito. Y que está a 20 kilómetros. ¿Y qué pasó con el pito? Y llevaron, no sé quién llevó. Daron en el depósito, pusieron acá donde era el taller grande, ¿viste? De este lado. De este lado, a la izquierda, vamos a decir.